En esta tarde vamos a ver todo lo que es los aspectos a tomar en cuenta para la aplicación del instrumento de recolección de datos. Como pueden visualizar en la parte inferior, estos esquemas no obedecen a ninguna bibliografía, sino que se han elaborado en función a la misma experiencia en la investigación, ¿ya? Lo que pretendo aquí mostrarles son paso a paso qué es lo que tenemos que hacer para ir dejando listos los instrumentos de recolección de datos hasta finalmente poder aplicarlos a la población que es nuestra materia de estudio, ¿no? Cuál es esa población que vamos a estudiar, esa muestra que hemos seleccionado, y el instrumento hay que ir pues afinándolo hasta que finalmente decimos, ya están listos, vamos a aplicarlo, y ahora sí estamos nosotros seguros de que la información que vamos a obtener nos va a permitir justamente tener a la mano toda la información que yo requiero para poder desarrollar mi investigación, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos con ello. Miren, ahí está el esquema y pueden ustedes ver paso a paso qué es lo que tenemos que realizar, ¿ya? Entonces, una vez que yo he elaborado todo mi proyecto de tesis, tengo listo, tengo un manejo ya sustancial de lo que es el marco teórico. El marco teórico me permite a mí tener claro cuáles son las variables de estudio. Esas variables yo los he operacionalizado, los he llevado a determinar cuáles son sus dimensiones, sus indicadores, y llego hasta el dato más pequeño, que justamente es la información que voy a recoger a través de mis instrumentos de recolección de datos. Entonces, lo que ahora yo realizo, el siguiente paso, una vez que yo he elaborado ya mi instrumento de recolección de datos, paso ahora a presentar ese instrumento para la evaluación del juicio de experto, ¿ya? ¿Quiénes son los expertos? ¿Quiénes son las personas que van a evaluar el instrumento de recolección de datos, ¿no? Ahí yo digo presentación del instrumento. Puede ser del instrumento o de los instrumentos, ¿no? Porque una investigación no necesariamente se hace con un solo instrumento de recolección de datos, ¿ya? Pueden ser varios instrumentos. Un cuestionario es un instrumento, pero puede ir acompañado de una guía de entrevista, puede ir acompañado de una guía de observación, ¿no? Puede ir acompañado de una guía de testimonio, en fin, ¿no? Entonces, es el instrumento o los instrumentos. Lo que yo hago entonces es entregarle al experto o a los expertos estos instrumentos que yo he elaborado. Siempre se pide que esos instrumentos vayan acompañados de la matriz de consistencia, que vayan acompañados de la operacionalización de las variables, ¿no? Porque si yo solamente le entrego los instrumentos, el experto no tiene idea de qué pretendes investigar. O sea, para que el experto te diga, mira, el instrumento hay que modificarlo acá, allá, no me parece bien esto, reajusta acá, debe tener una idea clara de lo que tú pretendes con la investigación. Y la mejor manera de que él tenga una idea clara de lo que tú pretendes con la investigación es mostrándole pues tu matriz de consistencia, porque ahí tiene bien claro cuál es el problema que estás formulando, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus hipótesis, ¿no? Tiene una visión de cuál es la población con la que vas a trabajar. Entonces, hay una serie de información. Igual lo mismo ocurre con la operacionalización, ¿no? Tienes tus dimensiones, tienes tus variables, tus dimensiones, tus indicadores, ¿no? Y llegas finalmente al ítem, ¿no? Para poder tú determinar cuál es el dato preciso que tú vas a recolectar, pues, ¿no? Entonces, no olvidemos, presentamos en una carpeta le entregamos a los expertos, ¿ya? Determinamos uno, dos, tres, cuatro, cinco expertos, ¿no? Cinco profesores, especialistas en el tema, profesores que tengan amplio conocimiento en metodología y que también sean expertos. Ojo, ¿no? Siempre cuando uno escoge a los expertos que van a evaluar tus instrumentos de resolución de datos, hay que tener en cuenta dos características, ¿no? De esos profesores o de esos profesionales. Uno, que sean especializados o que tengan cierto tipo de trabajo de investigación en el tema que tú estás desarrollando, ¿no? En el problema que tú has seleccionado como materia de investigación, ¿no? Es decir, si por ejemplo, tu investigación tiene que ver con el tema de una problemática ambiental, entonces pregúntate, ¿no? ¿Qué profesores están desarrollando estos temas en la escuela profesional? ¿No? Entonces por ahí yo digo, fulano de tal puede colaborar mucho porque tiene una amplia lectura del mismo, ¿no? O de repente yo estoy trabajando una investigación sobre lo que es alguna problemática del gobierno local,
Y entonces rápidamente miro y digo, ¿qué profesores están enseñando lo que es gestión, ¿no? Gestión del gobierno local, en fin, ¿no? Y a él le puedo entregar el instrumento y toda la carpeta, en fin, ya lo dije, la carpeta debe ver el instrumento, tienen que estar las fichas de evaluación y tienen que estar también pues, acompañando tu matriz de consistencia, tu operacionalización de variables, para que él tenga una idea general de lo que tú pretendes investigar, ¿no? Entonces, una vez que él se toma su tiempo, va a revisar los instrumentos a la luz de la matriz de consistencia. Quiero nuevamente resaltar eso, ¿ya? Una vez que se da todo ese tiempo, vamos al paso 2, la corrección del instrumento en base a las observaciones de los expertos. Los expertos te devuelven la carpeta y te dicen, mira, corrige tal cosa, no me parece adecuado esto, reajusta todo esto, en fin, ¿ya? Entonces tú llegas al paso 2, en lo que es la corrección del instrumento en base a las observaciones de los expertos, ¿ya? Entonces, eso es el siguiente paso que tú tienes que dar. No todo lo que los expertos te observan, tú debes subsanarlo, ojo también con eso, ¿no? Porque muchas veces el experto te corrige algo, te observa algo según su perspectiva por la lectura que tiene y tú eres el experto también, ya lo dije en clases pasadas, ¿no? Tú eres el experto en la medida que tú eres el conocedor de la realidad que estás investigando, pero también has leído mucho sobre el tema, por eso que tienes un amplio marco teórico. Entonces tú dices, no, no, el profesor me corrige tal cosa, pero yo pienso que no es lo adecuado porque según la teoría que yo he leído, lo que estoy planteando es correcto y debo preguntarlo así. Además, yo conozco a la población, está el nivel de la pregunta está al alcance de ellos, en fin, ¿no? Tú determinas. O sea, no todas las observaciones deben ser levantadas, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero es bueno porque hay una mirada colectiva de otros especialistas que te dicen, pues, qué cosa les parece adecuado y qué cosa les parece a ellos que se debería subsanar, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tú haces el levantamiento de esas observaciones de acuerdo a tus criterios, vuelvo a repetir, ¿ya? Llegas tú a un tercer paso, ¿ya? Anda, observa la muestra, mira el tipo de muestra, observa las características que tiene tu muestra. En otras palabras, da una mirada nuevamente a todos los elementos que componen o que forman parte de tu muestra. Si has observado, ya has levantado la información de los instrumentos y todo lo demás, siempre pregúntate, pues, ¿no? Bueno, pero nuevamente miremos, ¿cuál es mi muestra? Ah, son los ambulantes de la calle tal, de la ciudad de Huacho, ¿no? ¿Y cómo son ellos? ¿Cuáles son sus características? Nuevamente mira tu muestra y mira los instrumentos, ¿no? Y pregúntate, nuevamente pregúntate si esas preguntas están de acuerdo, esa información que tú requieres, están de acuerdo, están al nivel, están a las características de esa muestra que tú tienes como parte de estudio, ¿no? Entonces, eso nuevamente hay que mirarlo, hay que nuevamente, constantemente volver a revisarlo. Pero en este caso ya es la última mirada desde tu, desde tu estudio, del conocimiento que tú tienes de esa realidad, para entender nuevamente cuál es esa muestra que tú tienes, qué tipo de muestra tienes también, ¿no? Porque en esa muestra, cuando tú determines ahí o cuando mires nuevamente a la muestra, vas a decir, oye, pero yo en mi proyecto de tesis o en mi plan de tesis estoy diciendo bien claro que voy a aplicar una muestra, no sé, a ver, una muestra por cotas, ¿no? O una muestra estratificada, o una muestra por racimos, ¿no? O sea, ¿cuál es la característica de esa muestra que tú vas a aplicar? ¿No? O voy a hacer de repente voy a dividir mi muestra también de repente por estratos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de cada estrato? En parte como parte de mi muestra. Entonces, cosas que tú tienes que manejarlo. ¿Ya? El instrumento no se trata de que tú lo apliques y ya, ¿no? A lo que salga, a la deriva. No, no. Realmente revisa, reajusta, observa tu muestra, ¿no? Y del paso 3 queda la observación de la muestra, de quiénes son, cuáles son sus características, cuál es el tamaño de la muestra, cuál es qué tipo de muestra yo he seleccionado, en fin. Entonces ahora sí me voy al paso 3, la aplicación del pretest a una pequeña muestra. Miren, aquí todavía no estoy aplicando el instrumento ya, el instrumento final, todavía sigo corrigiendo. El paso 4 dice bien claro, si tú has observado tu muestra y has reajustado todo lo demás, ahora tú decides de que este domingo, por decir, voy a seleccionar 10, 20 personas de esa muestra al azar, ¿ya? Y lo voy a seleccionar para aplicar el pretest. El pretest, su nombre mismo lo dice, antes, ¿no? O sea, es una aplicación antes de la aplicación definitiva del instrumento, ¿de acuerdo?
Entonces aquí, y es bueno que esas personas que yo he seleccionado para el pretest sean personas pues que reúnan también la característica diversificada de mi muestra, ¿no? Es decir, si en el paso 3 yo he dicho bien claro que mis muestras son varones y son mujeres, son personas adultas, son jóvenes, son niños, en fin, entonces en ese pretest también todos ellos deben estar comprendidos. Por eso, nuevamente, me fijo de que reúnan las características que yo he observado en el paso 3, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si la muestra es estratificada, entonces esos 10 o 20 que yo he seleccionado para el pretest deben ser también pues de cada uno de los estratos, ¿no? Porque a lo mejor, yo digo, voy a aplicar un pretest y solamente voy a encuestar a los 20 primero que encuentro en el sector A, ¿no? Pero en mi tipo de muestra, estoy hablando de una muestra estratificada, donde tengo el sector A, B, C y D. Y cuando yo recojo el pretest, digo, oye, sí dio resultado, la gente me respondió muy bien, está perfecto, pero me olvidé de un detalle, ¿no? Me olvidé de que solo lo apliqué en el sector A. A lo mejor luego me doy cuenta de que el sector D no entiende para nada ese instrumento, o es ajeno a la realidad del sector D. Entonces esas cosas no debo pasar por alto, ¿ya? Entonces vuelvo a repetir, en el paso 4, lo que tú vas a hacer es esos instrumentos que tú has reajustado, que lo has mejorado en función a la corrección de los expertos, una vez que has vuelto a mirar tu muestra, quiénes son, dónde están, cómo están divididos, en fin, lo que ahora hago es seleccionar un pequeño grupo de 10 a 20 personas a las cuales le voy a aplicar esos instrumentos. ¿Sí? Pero es una etapa preliminar. Por eso se le llama pretest, no es el definitivo, es una etapa preliminar. Simplemente para volver a constatar si el instrumento está bien elaborado, si la población que yo encuesto o la muestra que yo encuesto o esa pequeña proporción de mi muestra, mejor llamémoslo así, esa pequeña proporción de mi muestra o submuestra, como diríamos en estadística, eh, entiende lo que yo quiero recoger con esos instrumentos, está al alcance de ellos, ¿no? Entonces, si reúne ciertos requisitos, ¿no? Entonces, una vez que ya yo me di cuenta que si reúne esos requisitos, ¿no? En el paso 4 que recogí la información, voy al paso 5 y hago un análisis de cada uno de los ítems del instrumento en función a los resultados del pretest. Es decir, me fijo en cada detalle. A la pregunta 1, ¿cuántos respondieron de las 20 personas que ya he encuestado? Los 20 respondieron, muy bien, aprobado. O sea, estoy dando cuenta que la pregunta 1 está bien formulado, porque las 20 personas me respondieron bien, ¿sí? O sea, me respondió cada uno de acuerdo a su criterio o a su realidad. Perfecto, pero entendieron cuál era el sentido de la pregunta. La pregunta 2, de 20 personas me respondieron 8. ¿Qué pasó con 12? Entonces ahí hay que evaluar bien. De repente esa pregunta requiere un reajuste, ¿no? Hay que modificar algo para que los 20 puedan entender el sentido de la pregunta. Me voy a la pregunta 3 y solo respondieron 5. Uy, diablo, aquí algo peligra, algo está mal. Entonces reajusto nuevamente. ¿Me dejo entender? Eso tengo que hacer yo en el punto 5. El análisis de cada una de las preguntas, el análisis de cada uno de los ítems. La palabra correcta sería el análisis de cada uno de los ítems, ¿no? Porque no necesariamente son preguntas en un instrumento. Puede ser de repente otro tipo de instrumento, con otro tipo de datos. Pero debe evaluar cada uno de ellos, ¿sí? Cada punto, para ver si realmente está bien formulado o no está bien formulado. Entonces, una vez que he llegado al paso 5 y he hecho la evaluación, el análisis de cada uno de los ítems, me voy al paso 6, en la que yo hago la elaboración definitiva del instrumento o de los instrumentos, ¿sí? En el cual nuevamente, así como en el paso 2, nuevamente hago un reajuste. Pero en este caso, el reajuste que yo hago no es como en el paso 2, que era de acuerdo a las observaciones de los expertos. En este caso, los reajustes es en función a los resultados que yo he tenido con el pretest. ¿Ya? Entonces, si el pretest me dice que la pregunta 2 debo reajustarlo, este es el momento de reajustarlo. Este es el momento en el cual yo debo reformular la pregunta de manera correcta, ¿no? Debo plantearme de repente muy bien la pregunta, de lo contrario no va a tener la aceptación que yo esperaba tener, ¿no? En esa pregunta, y por lo tanto esa información no lo voy a tener de manera objetiva, y por lo tanto no me va a permitir demostrar mis hipótesis, y por lo tanto la investigación carece de objetividad, pues, ¿no? ¿Ya?
Entonces, miren la importancia que tiene de pasar por todo este proceso para que uno pueda aplicar de manera definitiva los instrumentos. Los instrumentos no es que yo hoy día lo redacto y mañana lo aplico y pasado mañana me siento a procesar la información. No es así, señores, ¿ya? Uno tiene que pasar por diversas etapas, ¿ya? Desde la revisión constante del marco teórico, las teorías que sustentan mi trabajo, la mirada nuevamente a la realidad que voy a investigar, me acerco a la población, converso con ellos, en fin, ojo, todo eso, ¿no? ¿Sí? Le entrego elaboro mis instrumentos, le entrego a los expertos, ellos me hacen observaciones, yo lo reajusto, vuelvo a mirar mi muestra, ¿sí? Aplico un pretest a un grupo de personas, analizo la respuesta de estas personas que yo he encuestado o he aplicado el instrumento y finalmente, ahora sí, me siento a elaborar los instrumentos de recolección de datos de manera definitiva. ¿De acuerdo? Entonces, ya llegada a esta etapa, nosotros nos vamos ahora a un siguiente paso. ¿Ya? Una vez que yo tengo los instrumentos ya bien elaborados, jóvenes, bien elaborados, yo ahora me siento y reflexiono. Digo, bueno, esta es mi muestra, esta es la población que yo estoy estudiando. Estas son sus características. Ahora, lo que yo voy a hacer como investigador es determinar la estrategia para la aplicación de los instrumentos. ¿Cuáles son las estrategias que yo voy a utilizar para que los instrumentos sean aplicados correctamente? ¿Mm? Para ello, lo que yo debo tener bien en claro es las características de los sujetos de la muestra. O sea, yo no puedo establecer mis estrategias en función, por ejemplo, en función a mi tiempo, sino en función al tiempo de ellos. Yo no puedo establecer mis estrategias en función a la facilidad que tengo de encontrarlos a esta población que voy a estudiar en tal sitio y a tal hora, sino que depende en qué situación yo los quiero estudiar. Un ejemplo, supongamos que tú quieres estudiar a los docentes de la Escuela de Sociología en cuanto son docentes de la Escuela de Sociología, ¿de acuerdo? Y entonces el lugar para encuestarlos, el lugar para recoger la información es justamente la ciudad universitaria, ¿no? Porque ahí están cumpliendo su función de docentes universitarios. Pero tú dices, no, mejor lo hago el domingo y voy a su casa. Ojo, ¿no? Eso, en esa estrategia puede fallar, porque estando en casa, cerca a la familia, la información no es la misma que cuando él está cumpliendo su rol de docente universitario. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas hay que reajustarlo acá, tomar en cuenta las características de la población para yo poder establecer las estrategias más adecuadas para aplicar los instrumentos de recolección de datos. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Entonces, si son, por ejemplo, vendedores ambulantes, entonces, ¿cuál es la hora adecuada en la que yo debo de encuestarlo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el momento? Si son de repente transportistas, ¿cuál es la hora adecuada? De repente voy a encuestar un momento que están justamente en la llamada hora punta y por salir rápido de mis preguntas me responden cualquier cosa porque están más preocupados por los pasajeros, cosas por el estilo. La estrategia es también importante para que el resultado de la información que yo voy a obtener sea realmente válido para poder explicar el tema de mi motivo de mi tesis, ¿no? De lo contrario, no me va a servir tampoco, ¿ya? Una vez que ya determiné las estrategias, tomando en cuenta las características de la población, el siguiente paso es capacitar a mi equipo de encuestadores, bueno. No siempre soy yo el que va a encuestar, o sea, no siempre soy solamente yo el responsable de la investigación el que va a encuestar. Si de repente me toca encuestar a 400 personas como parte de mi muestra, entonces debo capacitar a un equipo de encuestadores, ¿no? No se trata que tú le digas a alguien, ¿sabes qué? Tú eres mi amigo, mañana ayúdame a encuestar. Toma mi encuesta y anda pregunta. No es así. Tienes que capacitarlo, ¿ya? Para empezar, esa persona, ese encuestador o ese equipo de encuestadores, tiene que conocer qué se pretende con tu investigación. Tú explícales, ¿no? Mira, lo que yo pretendo con esta investigación es demostrar esto acá, que te escuche, que te entienda, que te pregunten, ¿no? Y también explicarles qué pretendes con cada instrumento. Tú le dices, mira, estos instrumentos tú vas a aplicar, pero este instrumento va acompañado de esto, porque esto cumple esta función acá. Tienes que explicarles. Los encuestadores tienen que ser también personas que tengan una idea de lo que tú pretendes con tu investigación. No pueden ser cualquiera que tú los lanzas al campo y luego no entienden absolutamente nada. Además, muchas veces es común el hecho de que el encuestado
te plantea una inquietud, ¿no? Y tú tienes que replantearle la pregunta del cuestionario. Si tú eres el investigador, podrás hacerlo, pero si es un encuestador que no está capacitado, no va a poder hacerlo. Y ahí tiene un enorme problema. Recuerdo el último censo de población y vivienda en el país, me encuestó una venezolana. Bueno, llegaron dos en realidad, dos venezolanas encuestadoras, ¿no? Y en realidad era lamentable lo que pasó esa mañana, fue al mediodía, creo que llegaron a censarme, ¿ya? Fue lamentable, porque al final yo tuve que recoger el instrumento y yo mismo llenar. ¿Por qué? Porque no sabían plantearme la pregunta. Cuando yo les replanteaba la pregunta, les decía, bueno, o planteaba mi inquietud con respecto a lo que me estaba preguntando, no sabían cómo explicarme. Entonces no tenían un conocimiento de lo que se buscaba con cada una de las preguntas del instrumento del censo, ¿no? Eso muchas veces pasa cuando los encuestadores pues no están bien capacitados, ¿ya? Eso se tiene que evitar. Entonces, ahí va a ocurrir lo más fácil, que empiece a marcar cualquier respuesta por salir del paso, ¿ya? Y eso tampoco nos favorece en la investigación. Entonces, el segundo paso, jóvenes, no se olviden, hay que capacitar al equipo de encuestadores. Luego que lo has capacitado, le has dicho, tú le has explicado qué es lo que pretendes con tu investigación, qué es lo que pretendes con tus instrumentos, ahora haz un ensayo, pues haz una práctica del equipo de encuestadores, ¿no? Haz una aplicación del cuestionario entre los mismos encuestadores, ¿ya? Si, por ejemplo, tienes un equipo que son 6 personas, colócalos en pareja, ¿no? Frente a frente, y que uno encueste al otro y viceversa, ¿no? Y tú vas evaluando si están bien, de la forma como están encuestando o no. Recuerda que los encuestadores deben ser personas empáticas, ¿no? Colocarse en el lugar de las personas, deben siempre crear un clima de confianza, amabilidad, ¿no? Entonces, mira que tus encuestadores tengan esos requisitos, esas condiciones. Siempre esto es importante. Si imagínate incluso, si fuéramos más allá, si tú encuestaras una población de la zona andina o amazónica, porque tú eres especialista en esos temas, y llevas una población llevas a un equipo de encuestadores de la ciudad de Huacho, que de repente no entiende tampoco el aspecto cultural de esa población que tú estás trabajando. Entonces tienes otra limitación, ¿no? Todas esas cosas tienes que tenerlo muy en claro, ¿ya? Repito entonces, determina tus estrategias, tomando en cuenta las características de los sujetos de la muestra. Capacita a tus encuestadores, que ellos conozcan qué es lo que tú pretendes con tu investigación, que conozcan qué es lo que tú pretendes con cada uno de los instrumentos de recolección de datos. Ensaya a tu equipo de encuestadores, colócalo frente a frente, que ellos apliquen los instrumentos y tú andes evaluando para ver si tienen algunas limitaciones y vas corrigiendo esas limitaciones. Recuerda que tú eres el responsable de la investigación. Si tu equipo de encuestadores fallan, tú estás fallando en tus resultados y tu investigación deja de tener objetividad. No es objetiva y por lo tanto carece de un sentido científico en el campo de las ciencias sociales, bueno, y nadie va a querer eso para elaborar para poder desarrollar una tesis de investigación, ¿no? ¿Ya? Los siguientes pasos, ¿ya? Determinar de acuerdo a las estrategias el día o días y horario de aplicación del instrumento. Una vez que has pasado por todo lo demás que ya hemos visto, ahora tú, en función a tus estrategias, en función a todo lo que has hecho, dice, ya estamos listos, muy bien. Equipo de encuestadores, ya estamos listos, pero mis estrategias me dicen que el día o los días y los horarios en los que se debe aplicar los instrumentos son estos horarios, ¿ya? Recuerda, ¿ya? Que esa decisión de encuestar, de aplicar los instrumentos tales días a tales horas, no dependen de tu disponibilidad, dependen de las estrategias que tú has planteado en función al conocimiento de los sujetos de tu muestra, ¿ya? Si son ambulantes, ya lo dije, cuál es la hora adecuada, si son transportistas, cuál es la hora adecuada, ¿no? ¿Cuál es el momento propicio? ¿Cuál es el lugar propicio? Recuerda que siempre es importante encuestarlos en el momento en que están cumpliendo su rol en el cual tú deseas encuestarlos. Es decir, si son transportistas, ¿cuándo cumplen su rol de transportistas? Si son ambulantes, ¿cuándo cumplen su rol de ambulantes? Si son docentes, ¿cuándo cumplen su rol de docentes? Si son alumnos, ¿cuándo cumplen su rol de alumnos? Si lo quieres encuestar en su rol de hijos, de padres, en fin, cada uno va manejando en función de esos criterios, ¿ya?
Recuerda que debes encuestarlo cuando el sujeto por eso cumple el rol en el cual deseas estudiarlo. Eso no olvides, ¿ya? Siempre es importante saber determinar en qué momento, en qué espacio está cumpliendo ese rol y establece tu estrategia para que ahí lo puedas estudiar, encuestar, recoger la información que tú o entrevistar, dependiendo el tipo de instrumento que vas a aplicar, ¿ya? Siguiente paso, el paso 3, distribuye al equipo de encuestadores, ¿no? Si, por ejemplo, tienes tú una población que está dividida, una muestra, perdón, que está dividida en estratos, entonces tú dices, bueno, pues Juan y Luis y José se van al estrato A, que son estas calles que están acá, ¿no? Tus encuestadores deben tener claro cuál es el estrato que va a encuestar, quiénes son también los integrantes de la muestra, ¿eh? Eso también, o sea, cuando tú, por ejemplo, has utilizado un rango para determinar quiénes son las personas de tales viviendas que tú vas a encuestar, esa es tu responsabilidad, no del encuestador. O sea, tú has aplicado algún tipo de técnica para decir la primera vivienda no, la quinta vivienda sí, la décima vivienda sí. Y entonces lo que tú haces es darle a tus encuestadores, a tu equipo, le das la calle, le das la dirección exacta, él simplemente va a encuestar, pero está preparado para encuestar. Pero la parte de toda la estrategia te corresponde a ti, ¿no? Ustedes han visto el caso de los censos. El censador que se ha capacitado y que ha sido bien capacitado, ya llega sabiendo qué manzanas va a censar, ¿no? Incluso sabe cuál es el movimiento estratégico que debe dar alrededor de la manzana, dónde empieza y dónde termina, ¿no? Igual te corresponde a ti diseñar todas esas estrategias y tus encuestadores simplemente cumplen o aplican la estrategia que tú ya has diseñado, ¿ya? Entonces distribuyes a tus encuestadores y te vas ahora a empezar la aplicación del instrumento. Ahora sí viene el momento en el cual se aplica los instrumentos de recolección de datos. Paso 4. Y paso 5, siempre es bueno que tu equipo de encuestadores explique el objetivo por el cual se aplica el instrumento. Por eso deben estar capacitados, tú debes capacitarlos, ¿ya? Si eres tú mismo el investigador y tú mismo eres el encuestador, es buena hora. Pero si tienes un equipo de encuestadores, debes capacitarlos, porque deben explicar a la muestra con qué objetivo estás aplicando ese instrumento. Señor, buenas tardes. Quien le habla es un alumno de sociología. El motivo de mi visita es que estoy elaborando yo mi tesis para sacar mi título. Esta tesis tiene un objetivo eminentemente académico, por eso que yo quiero pedir su colaboración, ¿no? Quiero que usted me responda con toda la sinceridad. Estos datos van a servir, como le vuelvo a repetir, para elaborar mi tesis, ¿sí? Me concede unos minutos, señor, mire que yo, en fin, tú tienes que establecer ese clima de confianza, de seguridad, ¿no? Porque muchas veces las personas cuando llegas a su casa y tocas la puerta o llegas a su negocio, si es el negocio, están pensando que eres de la SUNAT, por ejemplo, ¿no? Y te falsean la información. Entonces, ten cuidado, hay que crear clima de confianza y todo lo demás para que te puedan dar los datos objetivos, ¿no? Por eso que el paso 6, como pueden ver en el esquema, dice bien claro, crear un clima de confianza, mostrando amabilidad, ¿ya? Y si eres tú el responsable, con mayor razón. Pero si son tus encuestadores, tu equipo de encuestadores, entonces tienes que hacer pues, que ellos desarrollen esa capacidad, ¿no? De ser una persona empática, una persona que que sea capaz de crear un clima de confianza, una persona que sea sumamente amable, en fin, ¿no? El paso 7 nunca debes olvidarlo y también debes decirle a tu equipo de encuestadores, si bien es cierto, los instrumentos tienen datos precisos que tú debes recoger, las cosas adicionales que mencionan, no las pierdas. Los instrumentos tienen un conjunto de preguntas. El instrumento cuando llega a tus manos por parte de tus encuestadores, no debe llegar solo marcado cada pregunta, cada alternativa. No solo debe llegar escrito lo que ha respondido, ¿sí? Dile que quieres recibirlo escrito por todos lados, ¿sí? Escrito por una esquina, abajo, arriba. ¿Por qué? Porque cuando estás encuestando, muchas veces las personas te dicen cosas más allá de lo que tú has preguntado, ¿no? Te dicen cosas que se te fueron por mucho que reajustaste el instrumento. Entonces, esas observaciones, ¿no? Que ellos están haciendo, bueno, en el instrumento hay una parte que dice siempre observaciones, siempre hay que colocarle. Pero si queda pequeño, utilicemos los demás espacios para poder tomar en cuenta algunos aspectos, ¿no? Alguna vez apliqué un instrumento y capacité a mi equipo y todo lo demás, y la población eran agricultores, y de repente cuando yo fui a buscar a Juan Pérez en su parcela,
porque yendo a los padrones del Ministerio de Agricultura, ahí figuraba Juan Pérez como propietario de ese terreno, ¿no? Pero cuando llegamos allí a encuestarlo, no estaba Juan Pérez, pues, ¿no? Estaba José López. Y entonces, ¿qué pasó acá? Oh, sorpresa, ¿no? Y entonces lo que pasa es que me sacaba información o me decía que él hace un año había comprado ese terreno al banco X. Resulta que el primer propietario se endeudó con el banco, perdió ese terreno y todavía no se había actualizado esa información y ya había un tercer dueño, o sea, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, todas esas cosas tú vas anotando, bueno, vas anotando. De tal manera que cuando haces el análisis de los datos, tienes muchas cosas adicionales que decir, porque lo has anotado todo ello, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda siempre, aplicar los instrumentos de recolección de datos requiere de mucha preparación, ¿sí? No es una cuestión sencilla, que yo hoy elaboro las preguntas y mañana salgo a preguntar a la muestra que yo he seleccionado. No es así, señores, ¿no? Uno tiene que pasar por diversas etapas, establecer estrategias, prepararse, reajustar el instrumento una y otra vez, crear ese clima de confianza, ser empático con la gente y finalmente lograr obtener toda la información que uno requiere para desarrollar la investigación. ¿Ya? Entonces, eso, vuelvo a repetir, desarrollar una investigación en etapa de lo que es la recolección de datos eh, es, 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 clave, porque los datos finalmente es lo que me va a permitir hacer el análisis correcto de la información para yo poder sustentar mi tesis en mejores condiciones. Al final de cuentas, lo que uno con una tesis pretende es justamente demostrar que lo que uno ha planteado en tus hipótesis, tu objetivo, lo estás cumpliendo. ¿Mm? Contrastar tu hipótesis con la realidad. Y solamente esos datos que yo he obtenido dirán que lo que yo he planteado es correcto o no es correcto, lo cual también, ese es otro tema. Si la realidad me demuestra que yo me equivoqué en mis hipótesis, no le quita validez a mi investigación. Al contrario, está diciendo que la realidad es objetiva, es concreta, es real, y al final de cuentas es lo que me va a decir lo que realmente se presenta en esa realidad. ¿Sí? Las hipótesis orientan la investigación, pero a partir de este proceso de aplicación de instrumentos, de recolección de datos, yo voy a demostrar si mi hipótesis es correcta o no es correcta, ¿no? Estadísticamente lo voy a verificar y demostraré una u otra cosa, ¿sí? Pero los datos que están ahí no solamente deben quedar en una mirada estadística, sino que también, nuevamente, debo recurrir a la parte de mi marco teórico para yo analizar esa información a la luz de las teorías sociológicas, a la luz de los teóricos, a la luz de investigaciones anteriores y decir, esto encontré, señores, en esta realidad y esto encontraron otras personas y vamos a contrastar y vamos a discutir esa información. Por eso, los datos que uno va recolectando tienen que ser pues claros, precisos, objetivos. ¿Mm? Cuando yo incluso ya apliqué los instrumentos de recolección de datos y nuevamente los recojo, esos instrumentos debo hacer un control de calidad. Debo de ver si hay coherencia o no entre una y otra respuesta. ¿Mm? Debo verificar respuesta por respuesta, pregunta por pregunta, respuesta por respuesta, cuestionario por cuestionario. Si son 400 cuestionarios, antes de procesarlos, reviso cada uno. ¿Existe coherencia o no? Lo que es control de calidad de los instrumentos, ¿no? ¿Ya? Entonces, para ver si hay coherencia o no. A lo mejor uno de mis encuestadores me quiso estafar, pues, ¿no? Y de repente fue, se sentó a un parque y empezó a llenar todo, ¿no? Pero me doy cuenta que llenó todo sin sentido porque cuando dice una parte qué edad tiene, le puso 18, ¿no? Y más adelante le dice qué tiempo tienes trabajando en esta empresa, ¿no? Donde cumples tu función de profesional y dice que tiene 20 años trabajando. Entonces no tiene sentido, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Tiene más tiempo trabajando que su edad. Una muestra clara de que te faltó toda la información. Ahí viene el control de calidad, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? O de repente decir en una parte que tu vivienda es de propiedad propia, de su propiedad, y en otro lado decir de que paga un alquiler de tantos soles mensual por la vivienda, ¿no? Entonces, oh sorpresa, ¿qué pasó ahí? ¿No? Hay un contrasentido. Entonces, por eso es bueno también ir a lo que es el trabajo de gabinete, de oficina, y contrastar, revisar, cruzar la información para ver si tiene o no coherencia entre una y otra respuesta que se ha dado a través de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. ¿Ya?
Bien, entonces eso es lo que hay que decir sobre todo el proceso de aplicación de los instrumentos de recolección de datos.